Qué maravilloso es Dios cada domingo que no para de sorprendernos. Nosotros venimos acá con una expectativa y Dios en su naturaleza milagrosa nos sorprende más y más. Yo, con una anécdota particular, vengo de mi casa y digo, bueno, hoy no voy a llorar porque hoy estoy lleno de gozo, porque el Señor me ha ministrado y el Señor me hace llorar. Pero llorar de gozo, llorar de alegría. Esa sensación no se replica en otras circunstancias. Es irónico cómo el Señor ordena las circunstancias para que en un momento, rodeado de muchas personas, podamos estar a solas con Él, en un momento especial con Él. Dios es maravilloso. Y si Dios es maravilloso, denle un aplauso a Dios. Hoy estamos ante el momento de compartir la palabra. Llegamos a un momento de predicación y le pido a los hermanos que están conectados a través de la transmisión de YouTube que puedan apartar ese lugar, ese momento especial porque Dios va a hablar. Se los garantizo de que Dios va a hablar porque me habló durante toda la semana, así que póngase cómodo porque la predicación del día de hoy va a estar bastante buena, bastante interesante. Durante las últimas semanas hemos hablado acerca de la armadura de Dios. Hemos buscado entender todo este universo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que existe. Hemos hablado acerca de el mover espiritual y cómo el cristiano debe estar preparado y armado para encarar ese mundo espiritual. En la tercera semana, en esta semana, vamos a hablar de dos partes de esa armadura. ¿Quiénes han estado leyendo y profundizando acerca de la armadura de Dios? Amén. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Muy bienvenida. No les conocemos, pero les amamos. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Algún tímido que no quiere levantar la mano? Todo el mundo lo está señalando. Muy bienvenido. No te conocemos, pero te amamos. Hermanos, como les venía diciendo, nosotros hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios. Nosotros los cristianos vivimos en una constante lucha, en una lucha sin tregua, donde cada día nos enfrentamos a diferentes circunstancias de vida. Circunstancias donde nuestra fe es probada, donde nuestra carne es también probada. Y a veces negar esta lucha significa negar todo lo que Cristo arrebató, ¿cierto?, en el sacrificio de la cruz y nos entregó. Hay cristianos que por mucho tiempo han pensado que Cristo solo libró una batalla y la ganó en la cruz y que ya no hay más batallas. Muchos cristianos son de esa corriente y déjame decirte que el ignorar que nosotros tenemos batallas solo porque Cristo ganó la gran batalla es negar que existe un pasaje como el que estamos debatiendo las últimas semanas. Efesios capítulo 6, a través de Pablo, habla de esa guerra espiritual a la que se enfrentan los cristianos día a día. Y cuando nosotros dejamos o descuidamos esa posición de guerra, creyendo que solamente Cristo peleó la gran batalla, negamos todas estas armas. Cristo, a través de Pablo y Dios a través de Pablo, nos dejó este pasaje para abrir nuestros ojos, porque Satanás quiere mentirnos. Quiero decirlo así claro. No me dejan quieto. Satanás quiere mentirnos. Sí, tienes razón, se escucha bien, se escucha mejor. Y ustedes me ven y no me dicen nada. Satanás quiere mentirnos. Porque Él viene y te dice que Cristo libró una gran batalla, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Él usa el conocimiento, el depósito que está en tu corazón y te dice, sí, Cristo libró una sola batalla y la ganó. Y te hace creer y subestimar que hay más batallas en tu vida. Batallas, vuelvo y repito, batallas de fe, batallas de tentaciones, hay
batallas de credulidad y hay batallas de salvación. Esas batallas de salvación es cuando usted se prepara y viene a la evangelización los viernes a arrebatarle las armas al enemigo. Y si usted no está apercibido de que existen esas batallas espirituales y que nosotros tenemos que ir bien armados, vamos a perder la batalla. Y es ahí donde nuestro corazón se va a entristecer cuando nos quemen los evangelios de Juan, donde vamos a sentir temor cuando la gente nos mire mal, donde vamos a dudar de esa salvación y vamos a retroceder cuando la gente nos diga no quiero saber nada de Dios. Entonces el cristiano de la Iglesia Vida Eterna debe entender el poder de las armas que Cristo nos entregó a través del sacrificio de la cruz para poder ganar esa batalla. ¿Me van siguiendo hasta acá? En las primeras partes, antes de avanzar, quiero hacer un poco un repaso acerca de lo que hemos hablado las últimas semanas. La primera semana el pastor habló del mundo espiritual. Ese mundo espiritual que es como las bacterias, que no lo vemos pero que está. Probablemente nosotros estamos constantemente infectados, llenos de bacterias. No las vemos pero ahí están. Y si yo me descuido, me enfermo, ¿cierto? Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si usted se descuida, hermano, las bacterias satánicas, vamos a ponerla así, se lo van a comer vivo. Y usted es ahí donde se enfría, se aparta, deja de creer, deja de confiar y le da la bienvenida a un montón de virus, a un montón de cosas negativas que son los demonios que usted está ignorando porque no los ve, pero que están. Amén. Entonces el pastor hablaba esa primera semana sobre eso, del mundo espiritual y toda la organización que existe. En la segunda semana hablamos de las dos primeras piezas de esta armadura que nos entregó el Señor. El cinturón de la verdad, ¿cierto? Que el cristiano debe estar ceñido con la verdad. El guerrero romano se ceñía los lomos. ¿Por qué? Porque en sus lomos, con ese cinturón, y el pastor lo explicó, ahí se ponía la espada. Si ese cinturón estaba colgando, además de quedar expuesto, la espada se podía caer, se podía rodar. Imagínense, a mí me pasa muy seguido, yo no suelo usar cinturón, pero cuando lo uso, que lo uso holgado, de pronto tengo la hebilla por aquí. ¿Les ha pasado o solamente a mí me pasa? Por aquí. Imagínense un guerrero en pleno campo de batalla va a buscar la espada, está por aquí, por atrás. Cuando la va a desenvainar no la encuentra. Entonces los lomos deben estar ceñidos con la verdad. Y la verdad es Cristo. Si en nuestra vida hay mentira y nosotros nos disociamos de la verdad, te falta la primera pieza. Y el hecho de que te falte una pieza en tu armadura hace que el resto de la armadura colapse. Luego hablaba el pastor de la coraza de justicia. Se puso un chaleco y todo. El pastor. La coraza de justicia. Protege las partes nobles, las partes vitales. Me corrige la hermana. Y nosotros tenemos que apelar a la justicia, ¿cierto? Para poder guerrear una buena batalla. ¿Por qué la coraza de justicia protege el corazón? Se preguntaron, yo me lo pregunté la semana pasada y me puse a indagar. Si tú tienes un corazón justo, un corazón conforme al corazón de Dios, vas a ser un ser íntegro. Y tú necesitas la justicia para proteger tu corazón. Si no, tu corazón se va a adulterar, a dañar. Tu corazón va a latir en otra frecuencia diferente a la de Dios. Entonces necesitamos apelar a la coraza de justicia. Amén. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Hoy vamos a ver dos piezas más. Pero antes quiero hablar acerca de la naturaleza de estas dos piezas. Y Pablo, les pido que me apoyen. Pablo hace una invitación en 4 verbos en esta introducción del capítulo 6. El primero, estar firmes. Ahí está. Estar firmes. Y lo dice la palabra. Miren lo que dice. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Pablo empieza a construir un contexto, y esto es importante para el cristiano, porque el cristiano suele entender o creer de que yo me pongo la armadura y ya.
pero el guerrero se pone la armadura cuando va a la batalla. De resto, el guerrero cuando está en situación de entrenamiento no está con la armadura. Pero nosotros estamos en una lucha sin tregua, lo partí diciendo, así que no nos podemos quitar la armadura. Y Pablo dice estar firmes. Es el primer verbo, estar firmes. Firmes sin retroceder. Van a venir golpes, van a venir circunstancias y no puedes retroceder. Entonces, tenemos lo primero. Luego, dice Pablo, y ahonda más en el mandato, a luchar. O sea que tú no solamente te vas a poner la armadura y vas a estar firme, sino que también tienes que ofender, tienes que luchar, tienes que moverte. Entonces, estamos firmes y ofendemos. Y hoy vamos a hablar de esas dos piezas que no son defensivas. Las primeras son defensivas, el cinturón y la coraza son defensivas. Si te envían un ataque, tú te puedes defender, ¿cierto? Puedes resistirlo. Pero hoy vamos a hablar de dos piezas que son ofensivas. Es decir, dos piezas que tiene que usar el cristiano para avanzar y ganar terreno. Entonces Pablo parte diciendo estar firmes. Y luego te dice luchar. No te vas a poner la armadura y te vas a quedar estáticos. Hay muchos cristianos hoy en la iglesia vestidos con una armadura muy reluciente porque apelan a la verdad, porque llevan su vida en justicia, porque tienen fe, pero no luchan. Al momento de la batalla, retrocede. Y esta serie está pensada y vino de parte del corazón de Dios hacia nosotros para que nosotros despertemos y empecemos a entender de que nuestro rol en nuestros entornos debe ser también ofensivos y de lucha. Debemos nosotros avanzar y ganar terreno. Si Dios te proveyó de una armadura es para que tú la puedas usar. Y Pablo te lo está diciendo en el versículo 12. Dice, por tanto, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego sigue diciendo el versículo y Pablo revela otro verbo, que es resistir. Efesios 13, versículo 13 del capítulo 6. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado estar firmes. El día malo representa ese día donde vas a tener lucha. Ese día donde tú te vas a levantar feliz y 10 cosas te van a hacer infeliz. Ese día malo donde tú te vas a levantar contento con el gozo del Señor y 20 cosas te van a hacer airarte. Ese es el día malo. Dice, tomad la armadura, está firme, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y para que podáis resistir. ¿Ven que existe una guerra? Sin tregua, todos los días. ¿Quiénes han tenido un día malo? 2, 3, muchos días malos, porque todos los días estamos en una constante batalla. Pero ¿quiénes siguen de pies delante de Cristo? Amén, porque podemos resistir. Porque tenemos una armadura que nos lleva a resistir. Porque tenemos un espíritu de respaldo, el Espíritu Santo que nos hace resistir. Y si tú no estás consciente de esa armadura que opera en ti, no vas a poder resistir. Y lamentablemente hay cristianos que sucumben a los deseos de la carne, que sucumben ante el pecado, que sucumben ante la duda, ante la fe. Porque se olvidaron de que en el día malo tenían que luchar. Tenían que estar firmes, luchar y resistir. Así que el primer mandato, yo creo que no lo escribí en la presentación, pero se los dejo. Estar firmes, luchar y resistir. De lo contrario, hermano, las bacterias se lo van a servir. Amén. Entonces, luego de hablar este contexto, viene Pablo y en el versículo 14 dice, estar firmes, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y esta semana vamos a hablar de dos partes más. La primera parte de esta semana es el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Cuántos ya se están memorizando las partes de la armadura? Hermano, yo hago un ejercicio mental cuando yo voy así como a zonas escabrosas.
como difíciles, yo declaro y me ministro las partes de la armadura de Dios. Me ministro y me hago creer en mi mundo físico de que yo me estoy poniendo espiritualmente esa armadura. Así que le invito a que se memorice las partes y entienda cuáles son los valores, los frutos que operan en esta armadura. El apresto del Evangelio de la paz, dice el versículo 6, capítulo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Te habló de que tu cintura debe estar ceñida con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y luego te dice el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí les voy a dar dos definiciones. Primero, lo que significa el apresto, ¿no? El apresto significa prevención, disposición, preparación para algo. Pablo le estaba diciendo a los efesios en ese momento de que tenían que calzar sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenían que abrazar la disposición. Disposición para batallar el Evangelio. A veces nuestra carne no se quiere sujetar para luchar esta batalla. Podemos hacer 1000 cosas en la iglesia. Limpiar, pintar, ordenar las sillas, adorar, cualquier cosa, servir, preparar la comida, dar la bienvenida. Pero cuando llega el momento de la evangelización, es que yo salgo tarde del trabajo. Hermanos, el principal mandato, más allá de adorar, de servir, es aprestos, disponibles, dispuestos, preparados para el Evangelio de la paz. Pablo, quiero compartirles un versículo. Yo me imagino que esto también pasaba en la iglesia primitiva y yo creo que pasaba mucho más porque en ese tiempo si tú evangelizabas te mataban. Acá no nos matan, nos atacan espiritualmente, pero afortunadamente no nos matan todavía. Digo todavía, hermanos, porque en los postreros tiempos va a ser. Ahora, ¿quiénes tienen apretado ese calzado? ¿Quiénes tienen los pies ceñidos, aprestos con el Evangelio de la paz? ¿A cuántos de los que si dijeran ahora, vamos a evangelizar, pero en la esquina hay probabilidad de que los maten, van a ir? Cuando nosotros dudamos de eso, es porque estamos dudando de este calzado. Y no lo digo como crítica, yo también lo dudaría. Si a mí me dijeran que en la esquina que viene me van a matar por evangelizar, probablemente lo dudaría. Pero tenemos un arma. Tenemos una provisión por parte del Señor, por parte del Espíritu Santo, que es el apresto del Evangelio de la paz. Cuando nosotros entendemos esta potencia que es el Evangelio de la paz, no hay temor que nos haga titubear. El guerrero romano tenía que ceñir bien su calzado, porque además de que las guerras eran en terrenos escabrosos, en terrenos extremos, imagínense que preparaban los campos y los inundaban para que tuvieran mucha arcilla y los caballos y los guerreros se quedaran atrapados. Y ponían elementos para que los guerreros se hirieran los pies, y si los guerreros estaban descalzos o quizás con un calzado suelto, sin siquiera el enemigo lanzarle un ataque, ya el guerrero ya estaba de rodillas o ya había caído. Entonces puede llegarse a creer que el apresto del Evangelio de la paz pueda ser un arma o un elemento de la armadura, un accesorio. Pero es tan importante como la coraza de justicia. Porque si tus pies fallan, no puedes avanzar al terreno. Si tus pies fallan, no puedes ganar terreno en esa batalla. Si tus pies están fallando y en ti no hay paz para compartir con el otro, no puedes arrebatar almas. Si entendemos lo importante de valorar el apresto del Evangelio de la paz. Vuelvo y repito, hay cristianos en este tiempo, yo espero que en la iglesia no, que tienen una hermosa coraza de justicia, brillante, reluciente, son justos, se caracterizan por eso. Tienen cinturón de la verdad, maravilloso, pero no evangelizan, no avanzan, no comparten ese evangelio. Y Pablo te está diciendo, puestos, oponeos, portar
los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Apelar a esa disposición para compartir el Evangelio. Mire lo que decía Pablo en el capítulo 21 de Hechos. Yo me imagino que haya gente tomando nota y si no, bueno, luego puede ver la grabación. Si no, puede tomar una fotillo ahí a los versículos. Dice, en este tiempo Pablo estaba preso y se estaba preparando para ir a Jerusalén. Estaba libre y se estaba preparando para ir a Jerusalén a predicar el Evangelio. Y los hermanos estaban muy tristes porque sabían que a Pablo no le iba a ir muy bien. Lo estaban esperando en la esquina para matarlo. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, apresto, preparado, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo no solamente te está invitando a que tú calces tus pies con el Evangelio de la paz. Ya él los tenía puestos, estaba ceñido. Yo me imagino que tenía rodilleras del apresto del Evangelio de la paz, coderas del Evangelio de la paz, un casco del apresto del Evangelio de la paz. Yo creo que el apresto del Evangelio de la paz es la razón por la cual nosotros peleamos esta batalla día a día. Si un cristiano no entiende de que su razón para luchar, para batallar en las tinieblas es ganar almas, es solamente un cristiano que está disfrazado de guerrero. Ni la muerte condicionó la disposición de Pablo para luchar por las almas. Ni la muerte. Pablo sabía que lo iban a matar. Pero él entendía de que su primer llamado, su guerra principal, su motivo para pelear la batalla era predicar el Evangelio. Y nosotros los cristianos de este tiempo nos conformamos con que ya nosotros somos salvos. Nosotros nos conformamos con saber de que en Chile hay mucha más delincuencia. Nosotros nos conformamos con saber y quizás aceptar de que hay movimientos que van en contra de los principios de Dios, de la naturaleza de Dios, y que Satanás está aprovechando esas circunstancias para ganar terreno, porque no hay una iglesia que tiene bien amarrado su calzado y va ganando terreno. Este es un llamado, Iglesia Vida Eterna, a que nosotros como iglesia podamos ganar terreno. Que nos apretemos bien el calzado y salgamos de nuestra comodidad y vayamos a predicar. Capaz es fácil, para mí es fácil decirlo, pero es un mandato de Dios. Vuelvo y repito, un cristiano que no evangeliza, que no gana terreno, que no lucha contra las tinieblas para ganar las almas, es solo un cristiano disfrazado de guerrero. Y perdone si soy muy contundente. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 15. Este versículo capaz y muchos lo conocen. Marcos Witt sacó una canción de este versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Hermosos son los pies. Tus pies pueden estar cansados, rasgados, cortados de tanto luchar, de tanto caminar en esta lucha sin tregua con la que partí la predicación. Pero delante de la presencia de Dios serán hermosos y tendrás acceso a un lavamiento de pies por parte de nuestro Señor si tú antes entiendes de que tienes que calzar tus pies para estar apresto y compartir el Evangelio de la paz. No te sirve mucho ceñirte con la verdad, no te sirve mucho ponerte la coraza de justicia porque te va a proteger a ti. Pero el momento de la lucha se genera cuando tú vas a esa pelea a ganar armas. Dice, la verdad sobre el Evangelio de la paz engloba un recurso de reconciliación del creyente hijo con su entorno. En el tiempo antiguo, que se generaban las guerras, lo primero que decían era que mataran a las mujeres y a los hombres y se llevaran a los niños varones, se los llevaban cautivos. Y los preparaban para la guerra. Y estos niños cautivos pasaban a ser parte del ejército, de ese ejército que ganó la guerra.
Nuestro ministerio de reconciliación no solamente radica en un arrebatamiento de almas, sino de multiplicar guerreros para seguir ganando esa guerra. ¿Sí me entienden? Nosotros predicamos para que hayan más predicadores. Nosotros luchamos y arrebatamos almas para que hayan más almas ganando almas. Ese es el sentido de la guerra, el sentido estratégico de esta guerra. Nosotros necesitamos apelar al ministerio de la reconciliación para vivir quieta y reposadamente. De hecho, se llama el Evangelio de la Paz. Para que nosotros podamos reconciliar ese mundo que nos rodea y que nos hace la vida imposible, quizás en nuestro trabajo, quizás en el edificio donde vivimos, quizás en el entorno donde nos movemos, para que podamos vivir en paz. Imagínense que todos Santiago fuéramos hermanos, cristianos. Fuera maravilloso. Yo creo que en la Plaza Italia habría un concierto todos los viernes. Pero no sucede así porque están en guerra estos dos mundos. Y lamentablemente la iglesia ha ido perdiendo terreno. Es triste, hermano, pero la iglesia sigue perdiendo terreno y en el año podemos ver una marcha en celebración de la droga, del día de la marihuana. Vemos, al año hay como 2, 3, no sé ya, marchas del orgullo gay. Hay cualquier cantidad de marchas. Y hay un día festivo que se llama el Día de las Iglesias Evangélicas y ese día no pasa nada en la Alameda. Porque los cristianos se gozan el día libre, pero no pelean ese día libre. ¿Sí me explico? Esto puede ser un poco polémico porque estoy hablando de la sociedad en donde vivimos. Pero nosotros los cristianos no hemos buscado reconciliar nuestro mundo de paz, el que vivimos cuando se cierra esa puerta y nos sentamos aquí cómodos, con el mundo que está afuera, bullendo, reborbollando en violencia, en corrupción. Entonces, en este punto, esta pieza de la armadura, el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, empieza a tomar una importancia porque es lo que altera nuestro entorno de vida. Quiero compartirles unos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 14. Esta circunstancia que les estoy hablando se movía también en el primer tiempo. Había una lucha entre la paz que vivían los hermanos en la iglesia en ese tiempo y lo que sucedía afuera. Pablo lo describe así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice Pablo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo explica este fenómeno espiritual que sucede y en el que tantos santos y puros, tantos cristianos, nosotros, como inconversos podían tener acceso al Padre. Y ese acceso es Cristo Jesús. Pero si ese acceso que es Cristo Jesús, ese evangelio de paz, esa buena nueva de salvación, no llega a estos, no va a haber reconciliación. Si nosotros no apretamos nuestro calzado con el apresto del evangelio de la paz, no va a haber paz en ese mundo. Y va a seguir sucediendo lo que sucede acá cada domingo, que nos denuncian como si fuéramos delincuentes. Porque no hemos nosotros buscado ganar terreno en paz. Amén. ¿Sí entienden el trasfondo quizás estratégico de guerra que se mueve en un solo versículo? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nosotros debemos portar el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación se logra ganando terreno a la iglesia. Por cada 10 cristianos que hay en una iglesia, solo uno llegó por sí solo. 9 fueron alcanzados porque alguien se puso el calzado y fue y los buscó.
De resto no se va a dar la multiplicación. Gloria a Dios porque nosotros cada domingo Dios añade a los que han de ser salvos. Gloria a Dios porque cada domingo gente como usted y como usted llegaron acá. Pero decía más arriba en Romanos, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo invocarán? Ahí donde está, haga así. Haga así. Tañe sus pies y reflexione si su calzado está apresto con el Evangelio de la paz. No me responda. Usted sabrá. Amén. Voy a dar 2 conclusiones finales. Dice, hay cristianos que marchan en una guerra sin dirección, sin guía en sus pasos, cuando la guía absoluta es la salvación de las almas. Hay cristianos que vienen cada domingo y todavía no han entendido que la razón por la cual tú llegaste a Cristo, la razón por la cual tú vienes cada domingo es a prepararte para ir a esa batalla por las almas. La razón por la cual tú fuiste tomado prisionero de esta liberación es para pelear la buena batalla de la fe y que el Evangelio llegue a esas almas. Entiende tu propósito, iglesia. Tu propósito primario es ser salvo y tienes la salvación, pero ahora necesitas entender tu segundo propósito, hacer que esa salvación se transfiera a otras personas. Amén. Están muy callados. Amén. Están muy serios acá. Yo voy a saber si alguien me denuncia en el SoulSafe. Es broma, chiste malo. Otra verdad bíblica. Un cristiano sin disposición para pelear por las almas es solo un cristiano disfrazado de guerrero. Es así. Hay gente que se disfraza bonito y tiene intachable y maravillosa su armadura, pero es porque no ha peleado muchas batallas. Ahí lo podemos conocer. Al que le reluce más la armadura, ese. Estoy viendo quién brilla aquí. ¿Estamos claros entonces con el apresto, con el calzado del apresto del Evangelio de la paz? Sabemos cuál es la razón por la cual debemos ceñirnos los pies con ese apresto, para ir a la lucha y ganar las almas. Esto no es para que usted se vea bonito. Las mujeres les encanta coleccionar zapatos. Espero que en su colección de zapatos que no usa no esté el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Les encanta coleccionar zapatos. Y tienen 20 zapatos que no usan y que no donan. Dios está hablando. Hermanos, vamos con la tercera parte y ya nos estamos preparando para finalizar. Vamos a hablar del escudo de la fe. Yo no hice como el pastor que fue lúdico y les trajo sus piezas porque él fue estratega. O sea, es muy complicado encontrar un escudo en Santiago. De hecho, traté de ir a preguntar y me preguntaron que para qué quería un escudo, porque ya había pasado el estallido, toda la cosa. Una hermana me estuvo ayudando a encontrar un escudo, pero lamentablemente los escudos que yo propuse no se veían muy bonitos. Yo propuse, bueno, busquemos una tapa de una pipa. ¿Ustedes saben qué es una pipa? En Maracaibo le dicen pipa, pipote. Yo dije una tapa de una pipa, pero pasa que el escudo romano al que se refería Pablo era cuadrado y cubría 2/3 del cuerpo del guerrero. Nosotros nos dicen escudo de la fe y nosotros automáticamente pensamos en el Capitán América. Pensamos en 300 que eran unos escudos. Ese era el escudo espartano, era redondo. Y era de ese tamaño porque era cómodo para ellos movilizarlo. Pero el escudo romano, yo puse la imagen muy al final, pero no sé si me pueden ayudar. Ahí está. El escudo romano era rectangular y como dije, cubría 2/3 de la figura del guerrero. O sea, imagínense que a mí me cubría de acá a acá. Si yo hubiera traído una tapa de pipote, no me hubiera cubierto todo. Y tenía este tamaño estratégico y Pablo
quizás no lo revela ahí, pero el Señor se los va a compartir el día de hoy, porque había una formación de guerra. Oh, me perdí. Había una formación de guerra que solo funcionaba con este diseño de escudo. Y era la formación de guerra que usaban los romanos para avanzar en el terreno de batalla. A través de la unidad, ellos hacían una formación de guerra, esa formación de guerra que se llamaba testudo. Diga conmigo, testudo, no escudo, sino testudo. El testudo era como una formación de guerra, como una tortuga. Y en el medio ponían a los guerreros más fuertes, más hábiles, y alrededor ponían a los guerreros más firmes, con más fuerza, para resistir. Y ellos iban avanzando y ganando terreno en el campo de batalla. Pasa que nosotros en nuestro tiempo tenemos nuestro escudo redondo del Capitán América y estamos nosotros protegiéndonos a solas. Pero solo cuando la iglesia se unifica y entiende de que tenemos que protegernos unos con otros y que este escudo debe funcionar para protección no solamente mía, sino de la Grey, del pastorado, del liderazgo, de los hermanos. Cuando la iglesia entiende eso es que puede avanzar protegido al campo de batalla. ¿Se han fijado que cuando nosotros vamos a las jornadas de evangelización decimos ya, va un equipo a evangelizar pero otro equipo se queda orando? El escudo de la fe, testudo. Pero esto no solamente debe funcionar el día de la evangelización, debe funcionar diametralmente. ¿Cuántos oraron hace 2 días por el pastorado y el liderazgo de la iglesia? Amén. ¿Cuántos oraron hace un mes por el pastorado? ¿Cuántos oraron ayer? Por los pastores y por los líderes y por los hermanos. Bueno, necesitamos, hermano, que ese amén sea absoluto cada día. ¿Saben por qué? Porque aquí hay hombres y mujeres que batallan día y noche no solamente contra las denuncias del SoulSafe. Batallan día y noche sus propias batallas espirituales y necesitan una protección de sus hermanos para poder seguir avanzando y ganando terreno. Si nosotros pensamos que el escudo de la fe solamente funciona y sirve para protegernos de circunstancias y de los días malos que dice Pablo, nos está faltando una gran parte. Porque el escudo de la fe debe funcionar también para protección de tu iglesia. Y debe funcionar para que tú puedas, a través de este testudo, de esta unión de escudos, avanzar en contra de las tinieblas. Si nosotros no entendemos que tenemos un deber espiritual de proteger a nuestros hermanos, de proteger sus espaldas, estamos fallando en nuestro rol de guerrero. Y esta arma que debería ser ofensiva para ganar terreno a las tinieblas, termina siendo un accesorio más en tu guerra. Amén. Veamos qué dice el versículo. El escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo es un arma, no es una pieza, no una parte, es un arma ofensiva y defensiva. Funciona para los dos. Tú ofendes, avanzas, atacas y te defiendes también. ¿Han visto? No sé si me pueden ayudar nuevamente con la imagen, perdone. Ahí está. Han visto que los escudos tenían como unos accesorios de metal. Algunos tenían unas puntas. Algunos tienen como un derrotero de metal. Eso no es para que el escudo se vea bonito. Eso es para que cuando el guerrero usa el escudo para atacar pueda herir. No es como el escudo del Capitán América. Vuelvo y les repito. El escudo estaba diseñado para que también pudiera servir para herir, no solamente para defender. El cristiano de este tiempo, a través de Satanás que opera en mentira, nos ha hecho creer que el escudo de la fe es solamente con el que puedo apagar los dardos de fuego del enemigo.
Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual que podéis apagar los dardos de fuego del enemigo. Esta es la única utilería que yo traje, hermano. Y ni la traje, me la pasó la iglesia. Tráiganme fuego. Vamos a lanzar aquí unos dardos. No. Dice, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La iglesia de este tiempo ha creído que Satanás juega con esto y esto es lo que nos lanza. Le ponen fueguito acá y lo lanza. Pa, pa, pa. Eso es cuando nosotros leemos en la Biblia, dice, tomad el escudo de la fe para que podáis resistir al enemigo y podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. El cristiano piensa, Satanás. Es Satanás con dardos. Ping, ping, ping. Ya no tengo más. Hermano, no. Deja de creer esa mentira. Satanás te ha metido esa mentira para que tú subestimes el impacto de sus ataques. Un dardo, un verdadero dardo, me ayuden ahí con una imagen. Era como esto, quizás más largo, con una punta de plomo, que cuando lo lanzaba no se lo voy a lanzar, ni lo voy a prender fuego porque esto es inflamable, una molotov. Hermanos, esos dardos podían llevar fuego, porque los mojaban en alquitrán, para que cuando llegara el alquitrán se regara y se hiciera una gran llamarada. Esos dardos podían ir envenenados, de modo que si llegaban al guerrero, lo herían de muerte. Y esos son los dardos que Satanás le envía. Un dardo que no es así, no es minúsculo. Es un dardo como del tamaño de una mano, quizás más grande. Y si tú sigues pensando que es un dardo chiquitito, vas a ignorar sus maquinaciones. Y por eso el escudo se llama el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿por qué? Hay una lista de cosas. ¿Me ayudan? Antónimos de la fe. 1. Incredulidad. Viene Satanás y te lanza un dardito de incredulidad y te dice la enfermedad que tú tienes y te dice una sutileza, porque Satanás usa la mentira para mentirte. No sé si me explico. Te miente acerca de sus mentiras. Y te dice de que sí, efectivamente tú estás enfermo y que Dios te puede sanar. Y Satanás dice, sí, Dios te puede sanar, pero tienes que ir al médico y si no, te vas a morir. O viene y te dice, esa enfermedad es una prueba y te la mereces. Y te hace creer que es Dios que te está hablando, que es la prueba que te mereces. Pero déjame decirte que la incredulidad es parte de sus dardos. Y tú tienes que apelar a la fe y apelar al depósito de la palabra para poder atacar eso, para poder apagar esos dardos de fuego. Prohibida la incredulidad. Prohibido ir en contra de lo que Dios te ha dicho y que dice en su palabra. Si tú estás batallando y estás luchando, teniendo una batalla de fe y has sentido que en algún momento vas a perder esa batalla porque estás dudando, porque se te olvidó la palabra, porque el Señor no ha cumplido en tu tiempo lo que te prometió, déjame decirte que Satanás va a aprovechar eso para lanzarte ese dardo. Para decirte, Dios te ha fallado. No te mereces eso. Eres un pecador. No te mereces eso que le estás pidiendo a Dios. Eres un pecador. Estás enfermo y te lo mereces. Y está batallando y está golpeando tu escudo. Y si tu escudo de fe falla, pierdes la batalla. Si tu fe falla, pierdes la batalla. Porque Satanás opera cada día para punzar ese escudo con incredulidad. Y no puedes abrazar la incredulidad. Dice la palabra que cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que creen en Él.
Cualquier cosa que tú puedas imaginar que sea santa, Dios te la puede entregar. No puedes abrazar la incredulidad. La enfermedad más aguda, más ruda, la deuda más alta, el conflicto o el problema más irresolvible que puedas imaginar, la enemistad, la pelea más violenta, Dios la puede solucionar. Pero necesitas estar preparado, porque mientras Dios está trabajando, mientras el guerrero fuerte está en el medio del testudo, tú tienes que ir avanzando y ganando terreno. Porque si tu escudo de la fe falla, todos los guerreros que están respaldándote, que están librando esa batalla, también pueden ser heridos. Si tu fe falla, tu victoria falla. Y no vas a decir, no, es que Cristo libró la batalla en la cruz y ya Él ganó la guerra. Sí, efectivamente. Pero la guerra que tú peleas con ese pecado que está en tu interior y que te cuesta dejar, ¿quién la va a pelear? Cristo la perdonó. Y Cristo te hizo libre del pecado, pero tú tienes que avanzar en esa guerra. Mentira ante la verdad de Dios. Si Dios dice sí, es sí. Y su verdad nos acompaña y nos alcanza. Nuestra verdad es Cristo. Y aunque en lo terrenal yo me muera, yo estoy confiado en que tengo una salvación en Cristo. Aunque mi hijo peque, no venga a la iglesia, se aleje de Dios, blasfeme en contra de Dios, yo lo ato y lo sujeto a una verdad, y la verdad es salvación en Cristo. Y tienes que creerlo. Si tú dudas de que una persona es tan pecaminosa como para no llegar a ser salvo o llegar a Cristo, no va a ser salvo, porque tú lo tienes que mirar con los ojos de fe. Con ese escudo de la fe tienes que ganar terreno y no esperar que las cosas sucedan milagrosamente. Tienes que avanzar en fe y accionar. La fe sin obra es muerta. Si tú quieres que alguien, un hijo, un familiar, se salve y no predicas y no hablas con el ejemplo, hermanos, milagrosamente no se va a salvar a menos que Dios lo determine así. Pero la guerra se gana peleando. Confusión. No entiendo la palabra. En la iglesia dicen esto y yo entiendo esto. Satanás va a aprovechar toda esa confusión, va a generar una confusión en tu vida y va a poner gente a tu alrededor que te va a introducir confusión. Pasa mucho en los trabajos, gente que se dicen ateos y te dan un estudio teológico acerca del por qué tú no debes creer en Dios. Aunque la ciencia diga A, yo creo la verdad de Dios. Y no puedes abrazar esa confusión. Tienes que aclararla y creer en fe. Creer en fe. Hay gente muy común que lo digan todo el tiempo. Ay, sí, ¿cómo alguien va a poder abrir el mar en dos? Aunque mi mente no lo crea posible, yo en mi corazón lo creo. Aunque las tinieblas te abracen, se acerquen a ti y tú creas que no hay escapatoria, créelo que Dios tiene una salida. Lo hablamos en series anteriores. Podemos estar acorralados, pero no destruidos, porque tenemos un respaldo. En el medio de este testudo que le mostraba hace un momento, hay un Dios guerrero, todopoderoso, que ha peleado una buena batalla por ti, que ha peleado la batalla de salvación por ti, por tus hijos, por tu familia, y como lo decía la canción, de generación en generación. Y esta salvación es diametral, no es solamente que escribió el nombre en el libro de la vida. Esta salvación incluye sanidad, esta salvación incluye provisión, esta sanación incluye transformación. Y tienes que creerlo. Si tú lo dudas en tu interior, no sirvió para nada el escudo. Negación, negamos la autoridad de Dios. Satanás te hace creer de que los demonios tienen más poder. Satanás te hace creer que la enfermedad que tienes la mereces. Eso te hace creer Satanás. Y cuando tú activas el escudo de la fe, todas estas mentiras que están ahí puestas
incertidumbre, mentira, confusión, negación, inacción, te deja paralizado y no te permite obrar. Cuando tú abrazas eso, el escudo de la fe no opera. Pero la palabra lo acabamos de leer. Dice: tomad pues el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Para qué? Para estar firmes. Y no solamente para estar firmes resistiendo ataque y ataque y ataque, sino que podamos resistir y luchar. Resistir y luchar. ¿Por qué el apóstol hace una diferencia entre estar firmes y resistir? Porque estar firmes es, cierto, estar en una posición de alerta para atacar. Luego dice luchar. Y cuando dice resistir, es que tú vas a poder aguantar en esa guerra y la vas a ganar. No es que vas a estar parado de manera pacífica o pasiva aguantando golpe, sino que tú vas a resistir en las tinieblas, avanzando, avanzando y ganando. Faltan más piezas de esta armadura. Pero hasta ahora, lo que hemos estudiado hasta ahora te sirve para ganar cualquier batalla. La verdad es Cristo. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. La justicia, una transformación de equidad, de integridad que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo. Contra la justicia no hay ley, dice la palabra. El evangelio de la paz y la fe. La fe que es concebida como un fruto del Espíritu, como un don de Dios. La fe que por una medida muy chiquitita puede suceder algo grande. Tenemos todo para ganar esa batalla. Voy a ir cerrando. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Luego dice 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú sigues pensando que Satanás es un gatito que te lanza dardos como estos, chiquititos, te va a devorar. Concibe a Satanás como lo que es: un león rugiente buscando devorarte. Pero concíbete tú también como un guerrero fortalecido con verdad, con justicia, con paz, con fe y todo lo que viene, que no me voy a adelantar. Pero si tú te sigues viendo como un debilucho, como alguien que no puede batallar, como alguien que tiene que llamar al pastor para que ore por su sanidad, como alguien que tiene que depender de sus hermanos, sí, es nuestro deber apoyar a nuestros hermanos en su dificultad. Pero hay una guerra que tú tienes que pelear. Y esa guerra es guerra contra la tentación, guerra contra el pecado, guerra contra la duda. Esa guerra no hay pastor que la pueda batallar. Él pelea su propia guerra. Amén. Voy a ir cerrando y nos vamos a ir a Santiago. Santiago lo hemos estudiado muchísimo, pero creo que es propicio para cerrar esto. Dice el capítulo 2, versículo 14 de Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago empieza a crear una situación. Si tienes una necesidad y solamente te ministras en fe, tengo fe y estoy sano, me falta dinero, tengo fe, el dinero va a venir, tengo necesidad tengo un problema y yo declaro que Dios transforma las circunstancias y no obras, ¿crees que va a suceder de manera milagrosa? Dios lo puede hacer, pero tienes que obrar, porque dice Santiago capítulo 2 versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Si tú te falta dinero y tienes problemas económicos, pero
no diezmas, no ofrendas, no crees en el poder de Dios proveyéndote a través de esa fe, si tú no crees en el poder de dar, hermanos, tus problemas económicos va a ser muy complicado que se resuelvan. Porque por fe nosotros ofrendamos y diezmamos. Por fe. A nosotros no nos interesa saber qué pasa con eso. Pero sí nos interesa saber cuál es la provisión, y la palabra lo dice, y abre la ventana de los cielos en bendición para su pueblo. Si tú tienes fe y te ministras por esa enfermedad o esa aflicción que tienes, pero no comes mejor, pero no haces ejercicio, pero no vas al médico, ¿te va a bastar la fe para sanarte? No te va a bastar. Si tú tienes un hijo inconverso, un familiar problemático, y oras por él, ¿crees que sin predicarle la palabra se va a convertir? ¿Crees que si tú, queriendo que él sea cristiano como tú y tú le das un mal ejemplo, se va a convertir? Tienes que obrar. La fe sin obra es muerta, y lo que tú declares sin obras no sucede. Si nosotros declaramos que San Francisco va a ser salvo para Cristo y Santiago va a ser salvo para Cristo, pero no salimos a evangelizar, nuestra fe está muerta y nuestro escudo es un accesorio más en nuestra guerra. Póngase de pie, hermano. Les voy a dejar varias verdades bíblicas allí. Les puede tomar una foto, las puede anotar. La primera, estar conscientes de portar el apresto del Evangelio de la Paz aflora nuestro objetivo en esta lucha, y nuestro objetivo es salvar a las almas. Tenemos que estar conscientes, dispuestos, preparados. Otra, no ignorar el poder de los dardos de fuego del maligno. Nos agudiza la fe y nos ayuda a avanzar. Si nosotros estamos apercibidos a las maquinaciones del enemigo, podemos saber cómo atacarle, cómo avanzar, cómo ganar terreno. Si el enemigo te está diciendo que tú eres un pecador, buscas ayunar, buscas meterte en la palabra, buscas transformar esa área de tu vida que sucumbe ante el pecado. Pero hay que estar atentos a sus maquinaciones, hay que estar atentos a su plan. Posiblemente en este momento hay una batalla de fe en tu mente. ¿Qué es esto? Dardos de fuego, un león rugiente. Hay una batalla de fe en tu interior. Pero nosotros no nos movemos por la vista, nos movemos por la fe. Otra. El diablo miente sobre sus mentiras y nos dice que son sutiles, pero en el fondo son destructivas. Las mentiras del diablo son destructivas. Y hay sutilezas que nosotros abrazamos cada día. Cada día. El pastor hablaba la semana pasada acerca de los movimientos LGBTQZ. Y es una sutileza, como que ya la gente lo abraza. Bueno, hay que querer al hijo como nació. Pero si tú abrazas eso, estás abrazando una sutileza de Satanás, que realmente no es un dardo chiquitito, sino una estaca gigante que se mete en el centro de tu familia, que se mete en tu entorno, y al final no te vas a dar cuenta qué está sucediendo. Portar el escudo de la fe es una necesidad de la iglesia y no solo del individuo. Si tu escudo falla, puedes dejar expuesto también a tus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque pongamos una suposición. Si tú en tu trabajo eres una persona quizás impía, quizás que tiene una doble vida, no solamente te expones a ti como el cristiano que tiene una doble vida. Siempre dicen, ¿cómo será la iglesia? Si así es ese hermano, ¿cómo es el pastor? Entonces terminas exponiendo a toda tu gente que posiblemente tiene sus luchas y busca andar justamente, pero porque tú abandonaste o descuidaste tu escudo, el grupo quedó expuesto. Hay que pelear la lucha, la batalla. Esta guerra la ganó Cristo en la cruz, pero todos los días tenemos una lucha y todos los días la podemos ganar, porque tenemos todo lo necesario para ganar esa batalla. Amén. Amado Dios, te doy gracias.
Gracias por este tiempo, Señor, porque tú hablas a los corazones, Señor Jesús, y tú tocas en lo interior de cada uno, Señor. Señor, tú conoces su lucha. Señor, tú conoces su batalla, Dios amado. Padre, y tú le provees, le has proveído todo lo necesario para ganar. Señor, que en esta mañana, Señor, cualquier duda, cualquier confusión, cualquier mentira que se haya abrazado, Señor Jesús, a nuestros hermanos, retroceden, Señor. Padre, yo te pido, Dios, para que nosotros entendamos, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor Jesús. Padre, sino contra un mover espiritual, Señor, que busca hacernos desviar del propósito, y el propósito son las almas. Señor, yo declaro que mis hermanos están protegidos en fe. Yo declaro que ellos tienen conciencia de lo que tú nos has regalado, Dios. Yo declaro, Señor Jesús, que ellos empiezan a caminar, Señor Jesús, en tu línea, en tu dirección, para poder pelear la buena batalla de la fe. Señor, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque ellos además están protegidos diametralmente, Señor Jesús, por un guerrero superior que eres tú, Dios. Tú eres todopoderoso para librarnos, Señor. Y por la fe nosotros creemos, Señor, y confiamos en Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero hablarte a ti y a ti que nos visitas hoy. No viniste aquí por casualidad. Alguien posiblemente se puso su apresto del Evangelio de la Paz y te invitó, o tú llegaste solo, pero era el propósito de Dios que tú vinieras el día de hoy y que hablaran esto. Posiblemente tú tengas una lucha de fe y estés pensando: me voy a hacer evangélico, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Esta iglesia con luces no es la iglesia convencional que yo conozco. Déjame decirte que por la fe somos salvos, y por la fe en Dios tú llegaste acá. Dios movió todas las circunstancias, toda una maquinaria de gente para que tú te pudieras sentir cómodo. Y déjame decirte que Dios te dice que eres muy bienvenido. Bienvenido a su casa. Ya no eres visitante, ya no eres extranjero. Cristo, mediante la reconciliación de la cruz, te hizo miembro de esta familia. Y quiero invitarte a que hagas una oración especial. Posiblemente hiciste la misma oración hace años, o quizás nunca la has hecho. Pero este es el momento en el que tú le dices a Cristo que entre en tu corazón, que entre en tu vida, y que Él pueda transformar tus circunstancias. Amén. Señor Jesús, repite conmigo si quieres. Señor Jesús, hoy estoy delante de ti y reconozco que eres real. Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Reconozco que he pecado y sé que tú limpias mis pecados. Escribes mi nombre en el libro de la vida. Señor, creo en ti y te acepto como mi Salvador. Amén y amén. Hermano, denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios porque Él sigue dando oportunidades para que nosotros seamos salvos. Sigue dando oportunidades para que nosotros entendamos y sigue ensanchando el lugar de adoración que es esta casa. Muchas gracias por este tiempo, hermano. Tomen lo bueno, desechen lo malo. No permitan que el que arrebata la semilla les pueda arrebatar esto precioso que Dios nos dio en la mañana. Amén. Muchas gracias.